Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Gallegos. Soy director de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a conversar a partir de lo que hemos denominado nosotros como la actividad que culmina nuestro mes del profesor. En esta oportunidad nos va a acompañar la académica de la Universidad Católica de Chile, la doctora Sol Serrano, quien en 2018 recibió el Premio Nacional de Historia. Antes de conversar con nuestra invitada, vamos a solicitar a la doctora Marta Ríos, decana de nuestra facultad, que pueda realizar un breve saludo. Muy buenas tardes. Saludo a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, a los académicos que hoy nos acompañan, a los docentes, profesores guías de los establecimientos educacionales en convenio, al público presente, y un especial saludo a la doctora Sol Serrano por haber aceptado nuestra invitación, ya que para nosotros como facultad y universidad, y en especial para nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia, es un honor tener una invitada de esta envergadura. Muy pocas veces se tiene el privilegio de escuchar a una premio nacional. Es por ello que felicito la iniciativa del director y el equipo de la carrera, ya que sin duda esta experiencia tributará de manera significativa en la formación de estos futuros profesores. Asimismo, ampliará su mirada sobre la educación pública y en especial el rol del liceo entre la década del 30 y del 60, institución que tuvo un rol fundamental en la conformación de una clase media ilustrada. Y si actualmente miramos la institución liceo y la importancia que este liceo y esta institución ha tenido y las generaciones que han conformado el liceo en estos últimos tiempos, ellos han sido los protagonistas y propulsores de los cambios sociales que estamos viviendo también a nivel de país. Reitero mis agradecimientos a la doctora Serrano por su tiempo y generosidad en compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Y bueno, antes de comenzar la conversación con nuestra invitada del día de hoy, me gustaría presentarla porque además de ser una Premio Nacional de Historia y también una académica de la Universidad Católica, tuve la oportunidad y gratificación de haber sido también uno de sus estudiantes. Bueno, la profesora Sol Serrano estudió historia en la Universidad Católica, se tituló en el año 1977, luego realizó un posgrado en la Universidad de Yale y además completó un doctorado en historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1993. Sus estudios los ha realizado principalmente en historia de la educación, tanto educación universitaria como educación primaria, y también en temas como liberalismo, secularización del Estado chileno en el siglo XIX, y sobre todo desde la perspectiva de las asociaciones religiosas. Profesora, sea usted muy bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación que le hace la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, para no sentir los tiempos que vivimos, voy a decir, estoy tan contenta de estar allá, porque la verdad es que lo estoy. Lo estoy en nuestra nueva forma de ser comunidad. Agradezco muy sinceramente las palabras de la decana
le agradezco su bienvenida y le agradezco a Francisco esta invitación, que la fuimos atrasando, pero ni tanto, yo creo. Bueno, ni tanto. Pero que me gustó mucho que fuera con alumnos de pedagogía en historia, porque me parece, para mí al menos, un diálogo muy, muy interesante. Bueno, porque parte de lo que he hecho ha tenido mucho que ver con ustedes, yo no alcancé a ser profesora de historia, porque justo el año que yo entré a la universidad, hace muchísimo, el año 72, en la Católica se dividió licenciatura de pedagogía, uno hacía un año común y entonces después, sabiendo que no iba a ser una buena profesora en la vida, que nunca lo fui, a pesar de, eh, del piropo que me dijo Francisco, no he sido nunca una muy buena profesora. Tampoco puse, en fin, pero vivía, estaba más bien en la investigación. Pero he estudiado tanto a los profesores, especialmente a los de historia. Y bueno, y eso podemos conversar de lo que ustedes quieran, y es cierto que hago historia de la educación, que he hecho mucho historia de la educación, y sin embargo no me siento una historiadora de la educación, porque educación, ya van a ver, no sé nada. Bueno, gracias Francisco, gracias por estar allá, gracias por Gracias. tu invitación, y como profesora de la Católica me siento muy orgullosa que sea un alumno nuestro quien dirija hoy en la Universidad Autónoma. Muchas gracias, profesora. Usted lo mencionaba, estamos en un periodo de crisis. Por un lado, la pandemia, por otro lado, lo que ha sucedido en el último año en Chile. Si bien vamos a hablar sobre todo de su investigación histórica, yo creo que no podemos soslayar el periodo histórico en el cual estamos viviendo. Acabamos de tener un proceso que es histórico, ya lo hemos definido en muchas conversaciones, se ha definido a nivel nacional, político. ¿Cuál es el análisis que usted realiza respecto, sobre todo, a este proceso que estamos terminando, que estamos comenzando, que, como lo diríamos los historiadores, es un periodo de coyunturas, ciertamente? O sea, tú te quieres ir a la yugular desde el comienzo, digamos. ¿Ah? Tiro, ¿no? No me vas a dar respiro. Creo que mi respuesta habría sido muy distinta el sábado que este jueves, porque obviamente dependía mucho de cómo aquello se desarrollara, y los historiadores sabemos que por eso vamos cambiando las interpretaciones, y por eso la historia reciente siempre va cambiando, digamos, según los hechos. Pero me interesa primero, porque estamos entre colegas, hacer la distinción que hiciste al final, porque nosotros estudiamos, sabemos, la continuidad y el cambio, y estudiamos tiempos largos como procesos, pero también estudiamos los tiempos cortos. Y una de las cuestiones que la historia política renovada de los años 70, 80 más bien, ha hecho es darle la importancia a la historia política que pertenece más bien al tiempo corto, y que había sido muy vilipendiada por toda la escuela más de los anales, etcétera, más de historia social y más de historia estructural. Y entonces sabemos los historiadores que en este tiempo de los acontecimientos adquieren también cierta autonomía y cierta lógica los propios acontecimientos, que no están mecánicamente explicados en sus procesos. Con esto quiero decir, el 18 de octubre del año pasado, nadie habría pensado que el 25 de octubre del año siguiente estaríamos votando en un plebiscito para una nueva constitución, porque esa no era la lógica del proceso, fue la lógica de los hechos. Entonces, ¿cómo se van conjugando ambas? Y yo creo que han habido ya tantos analistas, y los hay muy buenos, y se ha escrito tanto ya sobre octubre,
Y los historiadores nos demoramos un poco porque la tentación es hacer una relación de causa y efecto que nosotros requerimos mucho más investigación, sobre todo porque no las establecemos en forma mecánica. Dicho esto, entonces, no tengo más que impresiones y creo que después se tendrá que investigar esta relación entre, como digo, bueno, ustedes ya habrán estudiado en el colegio y ahora el caso más clásico al respecto es la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, digamos. Entonces, quiero decir que me cuesta ordenarme, quiero decir que hay en lo de proceso. Hay claramente un país que, algo que ha sido no nuevo en nuestra historia, de modernizarnos en un periodo corto, mucho y a gran velocidad, y en la cual después hay unos estancamientos. Pienso que pasó eso con la industrialización de los 30, por ejemplo, y después la crisis de los 50. Pasa que ha habido últimos 30, 40 años, digamos, se ha instalado una cultura del esfuerzo individual como la palanca de la movilidad social. Y digo esfuerzo individual porque no quiero denigrarlo solamente como individualismo, como si esto no tuviera nada que ver una cosa con, digamos, el esfuerzo individual es también una cultura de autonomización y de independencia y autonomía de las personas. Este proceso, que ha sido de 2 generaciones, y que, insisto, era muy rápido, por decirlo en lo clásico, pero teníamos un per cápita hace 30 años de alrededor de $4.000 y hoy día tenemos alrededor de 25, entonces es una velocidad increíble. Y en la cual la promesa era implícita, de que si uno se esfuerza duramente, va a ver los resultados de aquel esfuerzo. Y yo creo que se vieron, porque crecimos de la manera que crecimos, la pobreza disminuyó de un 36 a un 9%, o sea, no es que esto fuera una pura ilusión. Ustedes son muy jóvenes, pero yo sé lo que era la pobreza de los años 60. Y es una pobreza que ustedes no han visto ni de lejos en los sectores más pobres que todavía quedan en Chile, y no son pocos. Era ese el nivel de pobreza. Un acceso al consumo totalmente nuevo. Y ya era un mundo que efectivamente premiaba cada vez más a la educación como una forma de movilidad social. Todo ello yo creo que generó, quiero ponerlo en 2 puntos, de esta idea de la promesa frustrada, ¿ya? Una es el tema de las pensiones, que estaba basado en la capitalización individual, lo cual típicamente los economistas de la época, que era totalmente de escritorio, que los economistas pues dicen, parto del supuesto que, los historiadores jamás partimos de un supuesto de nada, porque precisamente la realidad no es así, que iban a cotizar durante 40 años en empleos estables, por tanto una cotización pareja, etcétera, todo lo cual implicaba una sociedad distinta de la chilena y un mercado laboral distinto del chileno. Y estamos en la primera generación, que creo que es exactamente la de mi edad, que está ahora pensionándose con el nuevo sistema. Y como esa realidad perfecta que se diseñó no existió, las pensiones fueron muy bajas en relación a lo que se suponía que aquel esfuerzo individual, por disparejo que hubiera sido, dio.
Y en la otra generación vivimos en los jóvenes, sabemos lo que ha significado pasar a la matrícula actual, es de educación superior, creo que estamos en 1.500.000, 1.200.000, y hace 30 años eran 250.000 o algo así. La mayoría, entiendo, se me olvidó la cifra en este momento, son primera generación, no solamente que entra a la universidad, sino posiblemente que terminó la educación media. Y el esfuerzo que hubo detrás de aquí el acceso a la universidad, con las universidades como la Autónoma, por ejemplo, es que no eran baratas. La ayuda del Estado no eran para ese tipo de universidades. Entonces, creo que ahí lo que sucedió con el esfuerzo de las familias por educar a ustedes ha sido enorme en relación a lo que ha redituado una vez en el mercado laboral. Entonces, solo quiero dar dos ejemplos como de una frustración respecto a una promesa no cumplida. Hay muchos más. Yo creo que hay una crisis en torno a la democracia representativa y a lo que ello significa, pero querría ahí dejarlo ahí, digamos, y temas de la coyuntura que sí tienen que ver con cuál es el sentido de la democracia y de la violencia en democracia. Perfecto. En ese sentido, ¿le hace a usted, valga la redundancia, sentido que tomando en consideración sus estudios sobre historia de la educación y particularmente el liceo, hayan sido liceanos los que comenzaron este estallido en el mes de octubre del 2019? No me extraña. Mm. De hecho, las organizaciones universitarias, perdón, secundarias fueron importantes ya en los 50. La única que me ha preguntado mucho en este tiempo, digamos, hecho que me parece el más semejante a este en la historia de Chile, porque es muy famoso, el 2 de abril de 1957, que tuvo 3 días de violencia en Santiago, totalmente inorgánica y una especie de gran asalto a la ciudad, una cosa muy, muy tremenda. Pero digo, y empezó con el reclamo de los estudiantes secundarios porque subieron el pasaje de la micro. Así que, digamos, la secuencia no me resulta nada extraña. Otra cosa me resulta, sin embargo, más compleja. No más compleja, digo, revela lo que ha pasado con el liceo. Quizás podemos hablar de eso después, pero este liceo de ahora recoge a un mundo de jóvenes. Si antes recogía a la clase media, fue declinando su capacidad de generar una cierta cohesión social, de una cierta cultura común. Vivimos en una sociedad muy fragmentada socialmente, territorialmente, en la ciudad, en toda la educación, para qué decir, etc. Y entonces ha reproducido este liceo de la fragmentación de un sentimiento de falta de pertenencia, porque el tema de los liceos empezó mucho antes. Y la violencia en los liceos empezó bastante antes. Y entonces cuando uno ve, digamos, a los emblemáticos estar en lo que, no, que es protesta, pero que es una protesta que también tiene mucho de nihilismo, de falta de fe, de esperanza, digamos, de falta de creer en algo, porque terminan destruyéndose a sí mismos, digamos. Entonces, en ese sentido es muy distinto
al liceo anterior. Así que han jugado roles sociales muy distintos, perdón, muy parecidos entre los años 50 y ahora, pero representan un tipo de cultura que es muy distinta. ¿Ha perdido, cree usted, esa cohesión social de la que tenía el liceo como tal a mediados del siglo XX? Ese, como lo menciona usted en su libro, esa conciencia histórica, ese proyecto de sociedad, ¿o todavía está latente? Yo creo que está en latente en el recuerdo, en la memoria. Y creo que muy profundamente en la memoria no solo de mi generación, yo creo que de los propios liceanos quedaba esa memoria cuando salieron a protestar en 2011. Y, a ver, quiero ser bien justa en esto, porque lo que describe el libro sobre la conciencia histórica y la agencia histórica de los y las liceanas en ese periodo, no significaba que el liceo fuera en ningún sentido más democratizador. Era más democrático en su pensamiento, pero se educaba una élite de clase media alta. Si lo digo en la forma más gráfica posible, se entraba al liceo porque se era de la clase media y no al revés. No porque se entraba al liceo se podía acceder a la clase media. Y por tanto, eran realmente muy pocos, de 10 niños y niñas que de la edad que debían estar entre la corte de edad, el año 61, 62, no me acuerdo exactamente, pero en los 60, 3 de cada 10 estaban en el liceo. O sea, había 7 entre 14, 18, menos, entre 12, que no estaban en la educación, no estaban, ya habían salido del sistema escolar. Entonces, claro, es una coyuntura muy particular. Por eso quiero defender que el liceo actual es más democratizador, porque al final educa a los nietos, a esta altura supongo, de los que no estaban en el liceo en los años 60. Ahora, lo que pasa y ha pasado en todo el mundo en ese momento es que la masificación de la educación, el sistema era totalmente piramidal, así, digamos, y muy, muy segregado socialmente. Entonces, eran muy pocos los que llegaban arriba. Y cuando la educación se masifica, empieza que tuvimos secundaria universal, digamos, hace muy poco, no hace mucho más de 20 años. Entonces, claro, no éramos un país suficientemente rico, llamémoslo, como para que la educación creciera en matrícula, en cobertura y en calidad al mismo tiempo. Entonces, ahí hubo el desfase, digamos, y de un abandono que fue muy claro en el régimen militar, del concepto mismo del liceo, porque ya era un concepto para los efectos militares totalmente antisocial, habrían dicho, pues no creían en el orden, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo mucho, sin embargo, en el concepto del liceo y creo mucho en el valor de su memoria histórica. Quizás podemos conversar, no sé, sí. Sí, En nuestros, si interesan, digamos, eso todo, pero yo creo que hay que, en un nuevo esquema, porque es totalmente distinto, pero es muy importante tener esa identidad
que contribuye a su participación en una sociedad democrática. ¿Fue el liceo entonces, en su pensamiento, lo que ayudó, lo que aportó a formar una conciencia histórica de esta clase media? Sí. Mucho más que la Universidad de Chile, que es lo que más, y yo misma lo dije porque estudié antes de la Universidad de Chile, pero no, porque el liceo, aunque era muy distinto en calidad, efectivamente estaba no solamente en todas en las capitales de provincia, ya habían varios, sino que además en todas las capitales de departamento. Entonces, y era impresionante lo que trata de mostrar el libro, no sé si lo logra, pero cuán homogéneo era en su estructura, en su identidad, en cómo se identificaban, perdón, usar la palabra de nuevo, en su comunidad, eh, que los hizo sentirse no solamente parte de una sociedad, sino constructores de una sociedad, que era la sociedad de la democracia social, digamos. Hay toda una tradición que viene del laicismo del XIX. Entonces, sí, que yo creo que construyó una cultura política muy particular, porque podían ser ideológicamente bien distintos. Sin embargo, había una impronta de lo republicano, digamos, que era extraordinariamente fuerte. Y cuando son pocos momentos históricos, este gran historiador Tony Judt, que ha sido tan famoso últimamente y que murió muy joven, alguna vez le leí diciendo que solo había pasado en un momento la Tercera República Francesa, eso a fines del XIX, donde había, y donde los historiadores eran muy importantes, y los profesores de historia, una cierta conciencia, una cierta idea común de Francia, ¿ya? Pero que eso dura hasta la Primera Guerra, y en nosotros duró hasta el 73, porque después tenemos puras rupturas, digamos. Bueno, y el 73 fue una ruptura en todo sentido, no solamente por el golpe, sino por lo que antecedió al golpe. Entonces, la fragmentación social no fue capaz de mantener ese tipo de cultura democrática y de conciencia histórica que logró en una élite amplia y heterogénea el liceo chileno en el siglo XX. ¿Por qué investigar el liceo, profesora? ¿Por qué dar cuenta de esto? Bueno, para quienes tal vez no han conocido tan a fondo sus estudios, sus investigaciones, usted también, digamos, dirige desde hace algún tiempo el programa de archivos escolares de la Pontificia Universidad Católica, desde donde se propuso un trabajo de rescate de los archivos y muy particularmente también acá en Talca, donde está la sede de nuestra universidad, se realizó un trabajo súper importante con el archivo del Liceo Abate Molina. Si nos puede contar eso, ¿por qué el liceo Es tan les linda fue? la historia. Dense, No sé sí. si... Francisco, ¿por qué no ves tú las preguntas del chat? Sí, yo las voy mirando, las voy Ya. mirando. Y sí, porque prefiero contestar las preguntas de ellos también, para Sí, no por alargarme, supuesto. porque me tocaste en la tecla en la cual me pongo a contar la historia y no la termino más. Tenemos tiempo, así que Pero mira, la historia es la siguiente, se las voy a contar como narrador, que soy historiador. Eh, los 3 capítulos de historia de la educación, que por cierto, no falta los que digan que es una historia positivista, no sé qué, tradicional, que obviamente no lo han leído en nada más que porque somos un grupo de la Universidad Católica, porque soy yo, etcétera, o sea, los prejuicios no tienen nombre en nuestra historiografía, y se los digo porque, ojo, tengan siempre cuidado respecto a no fiarse demasiado de lo que unos historiadores dicen de otros, incluido a mí. Pero digo, es una historia que es en realidad la construcción social de la educación y del Estado. Por eso digo, yo me identifico como una historiadora que hace historia política, que hace historia de la construcción social del Estado, llamémoslo así. Y eso era la educación. Y si antes me había interesado
religión, es porque me interesaba qué pasaba con los, llamaríamos, bienes simbólicos. Uno que iba a ir desapareciendo o no desapareciendo con la modernidad, y uno que iba entrando con la modernidad, que iba a ser el conocimiento abstracto que significaba una escuela. Pero es completamente a ras de tierra. O sea, no es una historia ni de la pedagogía, ni de los profesores, y ni una historia institucional. Es una historia de los actores. Y sobre todo nos interesaba cómo podíamos pasar desde el Estado hacia los principales actores, que eran los alumnos. Cosa que no es fácil, porque como sucede, los alumnos dejan muy pocas, sucede en tantos grupos sociales, los alumnos dejan poca historia de sí, o pocas fuentes de sí. Y los archivos del siglo XIX son maravillosos porque son muy narrativos. No son solo estadísticas como suelen ser, o decretos como son los del 20, sino los personajes, el visitador de escuela, es una verdadera diario de viaje el que hace en cada escuela. Uno puede realmente entrar muy de adentro. Bueno, el 19 lo habíamos logrado, ¿eh? Realmente lo logramos de hacer una historia que llegamos incluso a comprender qué, o a postular la hipótesis de qué podrían haber aprendido realmente esos niños, etc. Llegamos al siglo XX y resulta que me instalo en el archivo, el administrativo, que está ahí al lado del Museo de la Memoria. Y empiezo así como empezamos todos los historiadores, a mirar y a mirar y a mirar, y me empecé a dar una angustia espantosa, porque dije, no, aquí, o sea, ¿qué historia vamos a hacer con esta? Y eso, por eso yo siempre empiezo con archivos, antes que impresos, porque siempre lo más de adentro se encuentra en los archivos. Entonces, llevaba, no sé, un mes leyendo en ese archivo y todos los tomos eran iguales, eran casi puros decretos. Y realmente dije, a ver, de esta no vamos a salir. O sea, no tenemos tomo 3 con estos archivos. ¿Qué hacemos? Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Chile, creo que 25 años antes, o más, bastante más en realidad, había ido tratando de entender que eran los alumnos de la Chile al Instituto Nacional, a ver si habían fichas de alumnos. Y una vez que tuve que ir a dar una conferencia a Talca, le pedí a quien me hubiera convidado que si por favor me podía llevar al liceo. Hablar con el director al menos, ya. Entonces guardaba como esa memoria lejana de que al menos sabía que, por ejemplo, en Talca sí había archivos. Y de repente fue como que estábamos conversando esto desesperado y dije, nos vamos a ir a los liceos. Y vamos a ver si ahí encontramos lo que no nos vamos a encontrar en los del Estado Central. Y fue tan impresionante como lo siguiente, porque la vida pareciera que las cosas pasan así, no, lo más modesto que hay. Y fuimos la primera vez y tocamos la puerta, pero así, toc, 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 en un liceo de Abate Molina. Y nos recibieron. Y le empezamos a contar, como que tampoco era difícil explicar lo que queríamos. Sobre todo porque era muy inusual que profesores de la universidad llegaran a los liceos. Entonces, vino el terremoto. Dijimos, ya, aquí vamos a trabajar. Vimos lo que había, estaba muy desordenado, pero se notaba la riqueza que tenía eso. Un historiador ya vieja como yo, vuelo a 10 metros, el valor o no valor de una fuente. Y vino el terremoto. Y el liceo, ¿saben lo que le pasó con el terremoto? Y el archivo estaba en la ala que da a la calle Grande, se me olvidó el nombre, y prácticamente no caído, lo de adentro todo caído, no se había caído a la pared, pero había que demoler, al parecer, toda la pared. La que en realidad armó los archivos escolares, en parte fuimos todas, pero quien lo armó fue la María José Vial, que es la que lleva el proyecto en la Católica, y ya participa en 50 liceos del país. Y cuando les digo la escena, que
la María José llevaba la razón con los profesores, en fin. Entonces, que le dicen que van a demoler todo, que el archivo además se cayó, pero por los pasillos, Y la María José pescó el auto, se fue y se plantó ante la retroexcavadora. Y le dijo el archivo no. Y el archivo no. Y todos los estudiantes y todos, bueno, la cosa es que sacaron todo este archivo fantástico y no demolieron esa parte y se sacó el archivo. Y ahí nos fuimos todos a trabajar. Entonces fue muy lindo. Pero ahí empezamos a darnos cuenta que definitivamente la verdadera historia estaba ahí. Y así empezamos a recorrer muchos archivos, unos que nadie nos pescó en lo más mínimo, otros que al revés. Bueno, de ahí empezó la historia, así que no solamente lo que yo escribí, sino mucho del tercer tomo, y parte también del segundo, el kick-off de la partida fue el abate Molina, así que imagínense cuánto le debo yo a Talca. Le debo muchísimo, y de hecho cuando salió el libro, lo presentamos, la presentación oficial fue allá. Y de esa Así mirada... que así partió. Pero detrás de eso, bueno, quizás le interesa, no puedo dejar la parte anecdótica de esta historia, porque tal y cual la cuento, esto para que no parezca que los historiadores llegamos a unas grandes teorías así sentados en nuestro escritorio. No, en absoluto. Esto le lleva mucha vida muy concreta. Pero ya, en lo de fondo, ¿por qué nos importó tanto? Y por qué a mí me importó tanto, y eso es lo que estudia gran parte de ese libro, es si la conciencia histórica la definimos como una idea del pasado a través de la historiografía, junto a la idea de que esa historia se construye, y la conciencia histórica significa que también nosotros podemos construir la historia. Hay una idea de agencia en la conciencia histórica. Y está ligado a la historiografía, está ligado a la enseñanza de la historia, pero sobre todo al aprendizaje de la historia, ¿ya? Que es la difícil. Y también cómo buscar cuál era la forma en que estos actores, los estudiantes, iban adquiriendo esta conciencia de agencia histórica, que no es solamente, como creen muchos, y yo soy muy crítica de una determinada línea, digamos, que cree que basta con estudiar los textos. Al contrario, o sea, es mucho más complejo que eso. Y entonces no es solamente la enseñanza de la historia que me importaba mucho, sino es que todo lo que tiene que ver con una idea de pertenencia que incluye el pasado y el futuro. Eso es lo que llamaríamos conciencia histórica moderna. O sea, ahí viene lo más teórico, la parte, en fin, más conceptual de nuestro trabajo en archivo. Y por último, termino en eso, de que nuestro segundo postulado era que si los estudiantes del liceo, escolares, digamos, en clases de historia, tenían la experiencia de investigación con la historia propia, y por tanto, si ellos mismos podían ligar cosas del currículum con el propio archivo de su propio establecimiento, ese concepto de pertenencia era tan importante para la conciencia histórica, y que era una forma mucho más, creo, sólida de incorporar la identidad como idea de pasado, futuro, presente y futuro, digamos, que con una historia ajena y a veces abstracta. Y por eso es que todo lo que hicimos ahí fue que trabajamos los profesores universitarios con nuestros alumnos de historia de la Católica,
con los profesores de historia de los liceos y los alumnos de los cursos de historia, todos esos 4 actores, eso era lo interesante, trabajamos todos juntos en ordenar los archivos, catalogarlos, limpiarlos, ver, hacíamos talleres, a ver qué podríamos aprender de este volumen, etc. Entonces, era una experiencia redonda porque daba de estos fragmentos que se comunican tan poco entre sí, de una experiencia conjunta entre la investigación pura que hago yo, que soy básicamente una investigadora, pero trabajando en la cadena, ¿ya? Con los alumnos y con sus antepasados, finalmente, directos o no, pero no importa. Entonces, además es una experiencia pedagógica que era por la que nosotros queríamos apostar. Eso siguió del programa Archivos Escolares y yo me dediqué a esto. Antes de pasar a las preguntas, y desde ya también invitamos a los profesores de establecimientos escolares que nos acompañan hoy día también, y a nuestros estudiantes y docentes de la carrera, me quería detener en eso último que dijo. ¿Por qué sería tan importante, y tal vez ya lo respondió en alguna medida, por qué sería importante que los profesores que aquí se forman, los profesores de cada uno de los establecimientos del Maule, de O'Higgins, de Ñuble, por ejemplo, de este Valle Central, tuvieran la misión, casi la exigencia, de en sus respectivos establecimientos abrir un archivo escolar, aunque fuera muy pequeño, tal vez. Es una experiencia maravillosa, ojalá y nosotros estamos más que dispuestos a ayudar en lo que podamos, pero también ha sido muy importante para nuestros alumnos en la universidad, su propio compromiso. O sea, esto de estar haciendo genuinamente trabajo a campo, digamos. O sea, yo lo que más quisiera, si tengo la autoridad para hacerlo, digamos, de transmitir, es que a los profesores es que la historia es una experiencia y que hay que aprender conceptualmente, porque es pensamiento crítico, y hay una parte intelectual aquí de formación que es fundamental, pero que parte también con la experiencia propia. Y con la experiencia, yo he hecho mucho, a veces, digamos, yo hago seminarios en la universidad, o sea, enseño a los que están en cuarto con temas muy amplios, pero básicamente investigar. Y cuando estaba en estos temas, yo le dije a varios de ellos, sobre todo pesqué como para que fuera representativo de distintas zonas, de distintos tipos de colegios, etcétera, que hicieran la historia educacional de su familia. Y fue fascinante. O sea, las cosas que aparecieron, que nunca le habían preguntado a su abuela si había ido al colegio, no había ido al colegio, hasta dónde llegó, qué pasó. O sea, entonces empezaron a comprender los cambios, también las continuidades, pero sobre todo el tema de las diferencias. Y eso fue también desarrollando el pensamiento crítico, a partir de, por ejemplo, cuál es la situación de las mujeres, lo cual era obvio. Cuál era la diferencia de la situación social, etcétera. O sea, habían miles de temas solo con recoger la historia educacional de la familia, tan sencillo como eso. Damos paso a las preguntas que nos han llegado a partir del chat. El profesor Martín Lara menciona cuál es el rol de los y las profesoras de Historia y Geografía cuando nos tenemos que enfrentar a coyunturas políticas actuales, si nuestra formación eminentemente tiene vocación de pasado. ¿Qué experiencias podría usted recoger en sus investigaciones, las expresiones o vivencias de los viejos profesores del sistema público nacional enfrentados a sus propias coyunturas del pasado?
diría que corre para todos nosotros, ¿eh? El hecho de que cuando enfrentamos coyunturas como esta, a mí me parece muy importante que lo que haga el profesor de historia es desarrollar un pensamiento crítico más que tomar una posición. O sea, lo que es la idea, por ejemplo, tomemos el diario de ayer, ¿ya? ¿Qué dijo tal? ¿Qué dijo cuál? ¿Cómo es la crónica aquí? ¿Qué se relató? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo podríamos saber mejor? O sea, hacernos muchas preguntas para entender y para hacernos cargo de lo que pasa, pero desde esta perspectiva. No me parece, hay gente que lo sea, digamos, que ha pasado muchísimo, que los profesores de historia son siempre los más activistas, además. A mí me parece que siendo una gran partidaria de la participación social en todas sus formas, aunque condeno y condenaría siempre cualquier forma de violencia, el hecho de que aprendan a pensar en que hay que considerar a distintos actores, que uno no puede partir de la base que siempre uno tiene la razón, uno tiene que hacerlos, confrontarlos, porque entonces uno da cuenta de su propio hablar. Entonces creo que la historia tiene que enseñarnos a pensar, y yo creo que es la disciplina que piensa la sociedad con más sentido crítico. Y cuando digo crítico, no lo digo en el sentido convencional de estar en contra, digo crítico en su capacidad de analizar. Y siempre me ha parecido, aunque no nace ni mucho menos de ahí, ni es esa su historia, no, que la disciplina histórica es una forma de práctica democrática, en el sentido de que si uno quiere comprender para el presente y el futuro, si uno quiere hacer una historia interpretativa, pero a la vez basada en la evidencia, tenemos que comprender a los otros, nos gusten o no. O sea, quienes hacen historia como discurso, estrictamente, no importa tanto la historia, importa solo cómo mira el historiador. Yo no soy partidaria porque me parece precisamente que la historia, a su mayor riqueza, está en el diálogo con quien se estudia. Y porque eso va cambiando también nuestras propias versiones. Insisto, no es que esté o no esté de acuerdo. A mí me ha pasado muchas veces que me interpretan como que yo he dicho, yo estoy sosteniendo mi interpretación sobre los actores. No sé si me explico, cuando estoy tratando de entenderlos a ellos. Entonces, claro, cuando te toca estudiar a un conservador, obviamente pasaste a ser conservadora pues solo porque tratas de entender cuál era la lógica, o socialista, o cura, o me da lo mismo. Entender a los actores requiere empatía. Requiere primero decir quién es ese otro para poder interpretarlo. Y ese es el gran ejercicio de la democracia. Porque en la democracia nos entendemos en base al diálogo y en base a considerar que el otro es tan otro como uno. Y que tiene que ser primero entendido. Y que en eso se basa el disenso, precisamente, y la pluralidad. Entonces, creo que los profesores de historia tienen una labor democrática en este sentido, de la forma de conocer, de la forma de aprender, de la forma de razonar en lo público, de dar cuenta de lo que se afirma. Eso es ser ciudadano o ciudadana. Entonces, bueno, volviendo a su pregunta, los viejos profesores de historia es impresionante cómo los que estaban enamorados de su disciplina lograron transmitir ese amor. Y uno lo oye, sobre todo cuando a mí me lo dicen todo el tiempo, me cargaba la historia en el colegio, no, me encantaba, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ver con algún profesor que transmitía su propia pasión.
Y eso es maravilloso. Entonces, creo que, que esta compulsión por los programas, la estandarización de las evaluaciones, esta cosa tan homogénea, porque todo al final termina en la, no sé cómo se va a llamar, en la transición, lo que era la PSU, al final deja, yo creo que ahora más, deja menos espacio para aprender como experiencia, y como una experiencia crítica, entretenida, incluso divertida. No saben cuánto se divirtieron estos chiquillos que estudiaban con nosotros cuando iban a buscar, porque algunas veces eran del mismo lugar, entonces iban a buscar cuáles eran las notas de su papá, por ejemplo. Entonces se mataban de la risa y después lo retaban, que sacaste un 3 en matemática el año 53, y el pobre papá se quedaba así. Entonces, desde eso, aprender es una experiencia que nos involucra en todo. Eso diría, transmitir nuestra propia pasión. En nuestro estudiante Jairo Magaña hace una consulta. Doctora Serrano, a partir de los movimientos estudiantiles que han surgido durante este siglo y los cambios que han generado en la educación chilena, ¿de qué manera cree usted que el profesor de historia incide en la generación de un empoderamiento por parte de los estudiantes? Es la gran pregunta. Y no tenemos investigación seria al respecto. Más aún, cuando nosotros hicimos todo esto y terminamos el tomo 3, cuando hablo de nosotros porque somos un equipo grande, quisimos hacer exactamente lo que tu pregunta. O sea, ¿cómo incide la enseñanza de la historia en la conciencia histórica? ¿Me explico? Entonces, es muy difícil de medirlo, de estudiarlo, porque tienes que estudiar las reacciones de los alumnos y eso requiere como una etnografía, que fue lo que hizo uno de nosotros, Rodrigo Mayorga, que era alumno mío, y que se fue a hacer ese estudio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, hizo la tesis precisamente sobre los estudiantes del... Y cuando vino a hacer su trabajo de campo, o sea, de seguir, o sea, etnográfico esta vez, más que histórico, le tocó el gran paro, entonces además estaba en el paro, o sea, digamos, como trabajo no pudo haber sido más impresionante, y deberían copiar a Rodrigo alguna vez. Estuvo con nosotros el lunes. Entonces ya, ¿para qué les voy a contar si eso lo... Pero mira, te lo digo con mucha pena porque nosotros presentamos un gran proyecto de investigación asociativa, de estos enormes, precisamente para estudiar este tema históricamente, que fue lo que yo hice un poco en el liceo después, pero hacerlo ahora en la enseñanza de la historia, en el aprendizaje de la historia, en la vivencia de la memoria, etcétera, y de encontrar las formas de evaluarlo. ¿Y saben qué nos pasó? No logramos encontrar gente en educación, bueno, las otras ciudades sociales, que quisieran embarcarse con nosotros, porque hay una metodología que al menos yo no conozco, porque no he hecho ese tipo de trabajo, que es cómo mides, ¿ya? Y hay formas bastante claras de poder medir cuando tienes un grupo de control y otro, etcétera, bueno, muy propio de la sociología. Y así todo lo presentamos, era un proyecto precioso, precioso. Y fíjate que no lo ganamos. Y yo estaba convencida que era lo más importante que íbamos a hacer. Y una de las derrotas de mi vida, para ser sincera.
Porque la pregunta que usted está haciendo es la fundamental. Pero quiero volver a lo que decía antes, no solamente en los grupos, en los movimientos estudiantiles. La historia, por eso te digo, no es solamente ese tipo de participación, el pensamiento crítico y la identidad, la idea de pertenencia y por tanto de responsabilidad pública, es fundamental al aprendizaje de la historia. Entonces, no quiero hacer de esto si el profesor de historia es el que lo saca o no a la calle, porque lo estoy diciendo un poco crudamente, sino que efectivamente entiendan, ellos mismos hagan el razonamiento de por qué lo están haciendo, de cómo lo están haciendo, de qué están defendiendo, de qué están criticando, etcétera. Porque si no, terminamos con pura revuelta. Y eso le hace un gran daño a la democracia cuando no tiene contenido más propositivo. No digo que el movimiento estudiantil anterior no lo hubiera tenido, pero cuando el Instituto Nacional o el Liceo de Aplicación, que tuvieron experiencias tan traumáticas, creo que faltó una reflexión histórica sobre el tema. Juan Cabrera, también uno de nuestros estudiantes, propone la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la educación pública actual tomaría como valiosos y de utilidad para construir un nuevo momento para el sistema educativo chileno? A ver, me perdí. Démela de nuevo. ¿Qué? ¿Qué elementos de la educación pública actual Sí, tomaría como valiosos y de utilidad para construir un nuevo momento para el sistema educativo chileno? ya. No sé bien qué te refieres a un nuevo momento, pero ¿por qué creo yo que en la educación pública, y lo voy a decir en un sentido político, ¿por qué creo que la educación pública es fundamental? No solo porque sea un derecho, lo fue, y la educación tiene que ser gratuita en ese sentido, sobre todo para quien no lo puede pagar. Pero el tema de fondo ahí no está en si si el Estado le da la plata a un privado o a un público. Lo público tiene que ver con la experiencia compartida de que ese liceo o escuela o como la quieras llamar, es parte de tu comunidad, pero es parte de tu sociedad, es parte de la sociedad política a la cual perteneces. Entonces, la educación pública con su memoria histórica, con su capacidad de congregar, es además una garantía de pluralidad, de que los sectores sociales también se mezclan. Y creo que en esto uno no puede decir que hay leyes, porque las experiencias son tan distintas. Pero claro, uno dice, en muchos países la educación pública ha sido como una columna de unión, digamos, ¿ya? De cohesión, de experiencia compartida, que es lo que digo. Pero no diría la educación pública alemana no logró nada porque no hubiera nazismo. ¿Me explico? O Sí, sea, sí. no podemos, no siempre tiene ese resultado, pero yo creo que nosotros lo tuvo. No soy contraria a la provisión mixta en absoluto, creo que las iniciativas privadas también son magníficas, digamos, pero tienen que estar muy alineadas con la fe pública. Pero estamos ante un Estado muy regulatorio, eh, que, que, que ejerce lo público más a través de su rol regulatorio, o sea, los currículums, etcétera, etcétera. Y la estandarización de los exámenes que dije. Entonces, el gran valor de la educación pública es la democratización de la calidad de la educación. Y si hay que, a mi juicio, establecer prioridades, no existe por la política sin prioridades de a qué grupo vas a ir, todo no se puede.
yo no habría jamás partido por la gratuidad en la universidad, y habría partido por la escuela pública y el parvulario, digamos. O sea, donde puedas pescar, sobre todo los niños más pobres, lo más tempranamente posible. A la larga, eso es lo que genera la igualdad. Aquí al final está todo parte importante del sistema escolar financiando la educación universitaria. Que no digo que obviamente toda persona con mérito tiene que poder ir, pero tiene que ser mucho más restringido posiblemente y tiene que ser restringido a las becas, pero no me parece que con los recursos que tenemos, esa haya sido la más democratizadora de las prioridades, al contrario, la creo más bien regresiva. Así que rescato la tradición de lo público en un país con muy pocas tradiciones. Muchas gracias. Nos queda una última pregunta. Estamos, tal vez, se nos pasó volando la hora. Yo hablo muy largo. No, pero para mí ha sido un momento fascinante, igual que para nuestro profesor Fernando Godoy, quien dice que es un gusto poder escucharla expresarse con tanta pasión por la investigación histórica, sus archivos y sus fuentes, y hace una pregunta. A su entender, y desde su posición ya en la academia, ¿qué clase de historia debemos enseñar hoy en las aulas escolares? No me importa. Es cómo la enseña. No importa tanto qué. Todo puede ser fascinante y todo puede ser aburridísimo, y etcétera. O sea, hay que pasar, claro, supongo que hay que pasar una línea de tiempo, digamos, y hay que entender que somos una especie humana de donde venimos. No, estoy obviamente caricaturizando para hacer el punto, por la enorme importancia que le doy a cómo se enseña. Y no solo a pasar contenido, sino de hacer, y vuelvo a lo anterior, de hacer de los contenidos una experiencia propia. Eso fue la gracia que tuvo el liceo en este segmento de la sociedad, que además entra en el liceo, que es muy contrario, o sea, muy distinto al decimonónico. Entra la experiencia de que los alumnos, por ejemplo, hacen trabajos más sociológicos, van a estudiar cosas en las comunidades donde viven, estudian la realidad nacional, cosa que nunca sucedió. En el siglo XIX apenas se pasó historia de Chile. No era solo hacer, o sea, el curso de historia, los textos escolares, en fin, no era, yo creo, tan importante como el tipo de ejercicios que hicieron. En ese libro, que es muy cortito, así que la verdad, cuando le cuento esto de los archivos, yo creo que de lo cual yo me siento más orgullosa, para probar lo que preguntó el otro estudiante sobre cómo sabemos que aprenden, o sea, cuando conté esa historia, es que en el Liceo de Rengo, donde siempre, no hay nada, qué sé yo, pero había, entonces yo ya sé cómo se hace. Yo siempre digo, ¿quién es la persona más vieja de este lugar? Porque todos los papeles, lo que pasa es que se han cambiado de lugar, no necesariamente no están. ¿Ah? Y literal, Jetson me dijo, sí, sacaron unas cosas alguna vez, hacía, y estaban abajo. Pero cuando digo eran unas cajas en un baño destrozado. Y el señor me mira, era el auxiliar del liceo, y yo le dije, ya, pues, genial, aquí me quedo. ¿Cómo sabes de quedar aquí? Me dijo, bueno, le dije yo, así esta pega. Yo fui a buscar una silla y me senté ahí, pues, literalmente en el baño. Y me creerán que en un libro de clases me encuentro con 5 pruebas de historia en esa época era las humanidades, digamos, segunda humanidad, tercera humanidad.
Entonces le hacían las preguntas sobre la Revolución Francesa, por ejemplo, o la pregunta sobre la independencia, etcétera. Entonces, al margen, que era bien interesante estudiar la ortografía, estudiar la gramática, que se notaba los que no sabían nada, la forma que contestaron, pero qué concepción qué interpretación de la historia había detrás, era clarísimo. Era clarísimamente una mirada liberal progresista. Y entonces ahí se me ocurrió después ir a los exámenes de bachillerato, que eran ensayos. Tenía 4 preguntas de desarrollo histórico. Y me leí por año los exámenes de bachillerato, las preguntas de historia del examen de bachillerato. Pero entonces ahí uno ve que quedó, digamos, si ustedes quieren, como contenido, ¿ya? Pero la historia la tenían de 1000 otras formas. La historia como sentido del pasado en el presente. Y de pensamiento crítico estaban muchas otras de sus propias experiencias. Entonces, sí, yo creo que hay que combinar, y yo que lo digo si no he hecho clases en mi vida, pero sí, lo que sí entiendo, soy una persona muy sensible a aburrirme, reconozco, me aburro muy fácilmente. Es que tienen que sentir la atracción. Y la atracción es una buena narrativa, a veces. La atracción es los propios archivos. La atracción es la historia de la familia. Está pasando los nuevos populares, entonces allá, a ver, vayan a entrevistar a no sé quién del lugar donde están y pesquen así como son entrevistas, qué pasó, cómo vivieron los de septiembre. Y es otra vivencia. Entonces, por eso es que digo, o la Revolución Francesa, o lo que sea, digo que si los contenidos no son también una forma de experiencia, los contenidos pueden no valer mucho. Y porque creo, y en eso soy bien crítica de muchos profesores que me han tocado de historia que consideran lo que ya dije antes, que tienen que enseñar muy ideológicamente. Y yo creo que le hacen un flaco favor a esos niños, o chiquillos, chiquillas, porque tienen que aprender por sí solos a formar a entender qué es una ideología. No decirle todos los ricos son malos y vamos a, lo digo, en fin, o todo es el neoliberalismo, o, no, está bien que lo digan en la calle, pero no en la clase, porque tiene que ser, yo creo, distinto. Entonces, quiero contar una experiencia, si me alcanza el tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que, por favor. Yo quedé bien maravillada, o sea, para mí el libro del liceo me es un libro muy, muy querido. Es muy mío, llamémoslo así, porque tiene 120 páginas y me costó casi 5 años investigarlo. Y no se nota. O sea, ustedes lo leen, se demoran 2 horas en leerlo y parece que lo escribí sentada en el baño de Rengo, más o menos. Y no, haber llegado a esa interpretación y aprobarla, creo, y entender que ahí estaba, creo yo, el meollo de por qué se admiraba al liceo. Me costó mucho hacerlo, me costó mucho pensarlo. Entonces estaba muy, muy metida con el cuento, muy, muy conmovida en cierto sentido. Ahí me saqué el Premio Nacional. Y en una entrevista me hicieron muchas. O sea, bueno, quizás ustedes vieron algo, pero es que además fui la primera mujer, entonces esto tuvo un efecto mediático más o menos importante. Y además era educación, entonces ya. Y muy luego, yo creo que al día siguiente de haberlo ganado, dije, públicamente digo
que yo voy a ir a todos los liceos de Chile que me convienen. No voy a ir a las universidades que tienen suficientes profesores, voy a ir a los liceos. Y así lo hice. Y ustedes creen que esto fue así, organizado. Nada, me escribía el profesor de historia de X lugar. Y entonces organizábamos y veíamos y acá, y solían juntar a otro liceo. Y siempre hicimos este sistema. Y dije, yo no doy una conferencia más en mi vida, estoy hasta aquí. Y al contrario, me interesa mucho saber qué les interesa a ellos, dentro más o menos de un tema. No me van a preguntar sobre la crisis del precio del trigo, porque posiblemente no la voy a saber, digamos. No porque creo que no es importante, es muy importante. Bueno, y fíjense que habré ido en estos 2 años a unos 60 liceos, privados a varios, pero subvencionados. No, fuera de haber ido a mi propio colegio, creo que no fui a ninguno particular pagado, digamos. Entre Aysén y Antofagasta. Y como este fue el sistema, donde las preguntas las hacían ellos, se preparaban y lo hacían estupendo. O sea, yo quedé, una de las experiencias más lindas que he tenido era la agudeza de las preguntas. Bueno, tal cual ahora, pero ustedes ya son universitarios, digamos. Estos eran de estudiantes de historia en general, o sea, que los del curso de historia eran más bien los que iban, pero había todos los que quisieran. Y eran preguntas, pero brillantes, pero brillantes. Entonces, no, quisiera terminar con una nota de optimismo, y conocí mucho, por tanto, a los profesores también. Vi su pasión, y vi algo que me importó. Y vuelvo con esto también a la pregunta sobre qué hacer con, respecto a lo público, a la educación pública. Una de las cosas más tremendas era cuán denigrados se sentían los profesores. Porque al final, en las discusiones de la sociedad, todo el mundo le echa la culpa a la educación de todo, al mismo tiempo que todo el mundo le pide a la educación todo. Que desde la formación ciudadana hasta lo que sea, todo se lo piden. De alguna forma le están diciendo también a los profesores, particularmente a los liceos y a la educación municipal, que no son buenos. Y no es cierto. Son los que tienen menos recursos. Son los que educan a los niños, a los jóvenes más vulnerables. Los que tienen menos recursos intelectuales en sus casas para ser educados y continuar un poco una cierta vida de conversación. ¿Cierto? Tiene que ver con qué se conversa, si se come juntos o no, etc. El esfuerzo que yo vi no tiene nombre, y porque este libro, eso fue para mí lo más lindo, fue vivido por ellos como una reivindicación. Fue vivido por los profesores y los alumnos de los liceos, como decir, mira, no somos nada más que los colegios paradigmáticos de Santiago, etcétera, etcétera. O sea, entonces fue una lindísima experiencia y yo quedé muy optimista de todo lo que viví. Y viví, créanme, para una persona que vive entre los archivos como yo, pero ir a 60 liceos y que hayan como convidados de la zona, pero en alguna parte podían haber 500 alumnos. Una cosa increíble, increíble. Porque además nunca habían visto un premio nacional. Yo encontraba que no es, yo creo que esperaban que llegara, me entendí, no sé qué. Y llegaba yo nomás, digamos, pero la idea de que efectivamente por los premios nacionales no van a los liceos, pues. Así que, no, quiero terminar con esa importante nota de mi
profundo optimismo de conocer tan bien el liceo, creo, haberlo vivido por dentro históricamente, tan por dentro. Si yo no usé nunca más uno público, yo nunca más salí de los archivos de los liceos. Y después visitar 60 de ellos en calidad de premio nacional, créanme, es una experiencia conmovedora, conmovedora. Entonces también hay que reivindicar profundamente lo que hace la educación pública. Y hay que hacerlo, porque no son lo que salen en la prensa, eso es lo que estoy diciendo. Hay una identidad que hay que revalorar muy profundamente, porque lo más democrático es quienes educan a quienes tuvieron menos oportunidades. Y eso, un profesor público debiera ganar. Así habría invertido yo, por eso nunca nadie me nombraría ministro de Educación. Pero deben ser los profesores mejores pagados del país. Eso, ahí vamos a tener. Cuando el colegio particular de no sé qué, no digo yendo con la contra los subvencionados, pero cuando ser profesor de Estado sea tener un muy buen sueldo, es un reconocimiento, pues. Entonces yo habría puesto la plata ahí, claramente. Así que eso, quiero decir de que tengo una gran idea de los profesores de historia en mi experiencia. Me sentí muy gratificada de que no teníamos por qué tener esta separación tan radical entre los historiadores tan de investigación como puedo ser yo, que parece que vivo por allá en las nubes, sino en conversaciones, bueno, como hoy día, digamos, pero en que yo no sentí que tenía que hablar en fácil. Nada, que con ellos, como hablo con ustedes, como hablo con mis alumnos de la universidad, me da lo mismo. Así que sí, hay un país maravilloso y que lo vemos poco. Yo lo vi poco. Y estoy muy contenta de haberlo visto. Es lo que más le agradezco al premio. Profesora, bueno, aquí también agradecen, yo personalmente también agradezco su presencia, aunque sea virtual, entre nosotros. Seguramente ya más de alguno de los profesores le va a invitar a su respectivo liceo, ojalá acá en el Maule, y ahí podamos también conversar un poco más. Me Está lindo, gustaría, Mauro. sí, es muy Si precioso. me llevan a la laguna, que no la conozco. Ya, perfecto. Nosotros no nos encargaremos una vez que termine este proceso de pandemia. A propósito de eso, me gustaría, no me quiero quedar con una última pregunta. Qué está escribiendo ahora? ¿Qué está investigando con los archivos cerrados? ¿Cómo lo está haciendo? Ay, me pilló la pandemia justo cuando ya había recién terminado la etapa de archivo. Ah, bien. Así que en ese sentido no tenía problema de archivo. Estoy investigando a los misioneros en la Araucanía, a los capuchinos misioneros en la Araucanía, que son los que entran como misioneros cuando ya está anexada la Araucanía al territorio chileno. Pero estoy estudiando desde la perspectiva de cómo los misioneros entienden este mundo, pero de qué significaba ser misionero en una historia que era global. Porque lo que estaban viviendo estos misioneros lo estaban viviendo lo mismo en África, lo mismo en Oceanía, lo mismo en distintos lugares del norte, del este europeo, etc. Entonces, como poner la idea de quién es el otro, a quién se va a convertir, quién es el infiel, finalmente. Y cómo va cambiando esa idea de quién es el infiel. Y la crisis de los propios misioneros respecto... Es una historia linda porque es triste, en cierto sentido.
También ellos se sienten muchas veces profundamente fracasados por no haber logrado nunca entender la cultura del otro. Eso es, y lo que me pasa, no es que para mí, bueno, me cierro en los archivos, he estado 4 años encerrado. Lo lindo es que tuve que ir a Roma, donde estaba parte de la congregación que estudio y de muchas cosas, pero y yo pensé en la pandemia, junté toda mi fuente y dije, bien, primer semestre, leo todo de nuevo. Porque eso, profes de historia. Cuando uno investiga, hay que volver al final a leer todo, porque cuando uno empieza una investigación y cuando uno la termina, uno ya piensa muy distinto. Entonces hay que leerlo porque miro con otros ojos lo que recogí mucho tiempo antes. Así que pasé toda la pandemia leyendo la fuente, pero una vez que empezaron el Zoom y todo a pasar de nuevo y qué sé yo qué, más que vino el plebiscito y toda la discusión pública en lo cual los historiadores hemos sido muy, muy demandados en la prensa y es parte de nuestro deber social, evidentemente hacerlo, pero quita una cantidad de tiempo horroroso. O sea, y requiere mucho esfuerzo, porque para mí estar con ustedes y hablar de cosas que no son tan comunes es bien distinto que tener que ir a un programa de televisión a hablar sobre el 18 de octubre, que no es tampoco, en fin, o sea, para mí esto es un placer, lo estoy pasando reto, no es lo otro. Así que yo creí que iba a empezar a escribir el segundo semestre. Bueno, en eso estoy. Va a ser un libro, que espero que salga este otro año, y que es loco, porque tampoco no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. Bueno, religión sí, pero y después, si Dios me da la vida y la cabeza, voy a escribir mi Opus Magnum. ¡Wow! Fantástico. Me encantaría ya poder tenerlo. Profesora, le agradezco muy abiertamente, muy cálidamente. De verdad fue muy iluminadora esta conversación, tanto para mí en lo personal, como para nuestros estudiantes, nuestros profesores de escuelas, colegios y nuestros docentes de la universidad. Le agradecemos infinitamente, esperamos en el futuro más próximo que tarde poder tenerla ya presencialmente y poder seguir conversando sobre estos temas que son tan relevantes. Gracias a ti, Francisco, y quisiera sobre todo ser con un enorme cariño y confianza a los profesores de historia del nivel que sea, de la universidad o de estudiantes de historia o profesores de historia en los colegios, pero seguramente todos en algún momento nos hemos encontrado con ese libro que seguramente alimentó tanto nuestra alma, que era el de Lucien Febvre, el Combates por la Historia. Siempre léanlo de nuevo. Y entonces, gracias por eso. Gracias por renovar mi compromiso, pero también de sentir que todos estamos combatiendo por la historia que hacemos en el doble sentido, la que escribimos y la que construimos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesora. A todas Chao. y todos quienes nos han acompañado, les deseamos una muy buena tarde y un mejor fin de semana. Que estén muy bien.